Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. El día de ayer estuvimos revisando en la clase de farmacología los antibióticos. Empezamos a ver algunas generalidades muy básicas de los antibióticos y luego continuamos a revisar el primer grupo de bactericidas, que son los beta-lactámicos, que nos incluye varios tipos de penicilinas y otros antibióticos como las cefalosporinas. Son bactericidas. Recuerden que hay dos tipos de antibiótico, que son el bactericida y el bacteriostático. El bacteriostático detiene el crecimiento de las bacterias o el desarrollo de las bacterias, mientras que el bactericida simplemente tiene mecanismos de acción que van a destruir directamente a las bacterias. Vimos el mecanismo de acción de los betalactámicos, como las penicilinas, y su clasificación. Estos betalactámicos pues van a ser utilizados en ciertos casos muy específicos según su espectro, que vamos a ir viendo más adelante. Esto está aquí plasmado en la diapositiva que habla sobre las indicaciones de estos antibióticos. También revisamos algunas de las reacciones adversas, que las reacciones adversas que vamos a ver en el caso de los antibióticos, principalmente las de hipersensibilidad o alérgicas, pues van a estar mediadas por la histamina. Sí, de ahí que ya hemos visto primero los antihistamínicos. Ahora, el uso o las indicaciones o de cuándo debemos utilizar este tipo de antibióticos, o sea, los betalactámicos, sean aminopenicilinas, sean penicilinas naturales, sean penicilinas sintéticas o semisintéticas, pues va a variar o a depender del cuadro. Como les he dicho anteriormente, los antibióticos podemos indicarlos por empirismo, de forma empírica, porque pues tenemos una infección, sospechamos por la estadística de los microorganismos que producen esa infección, elegimos el antibiótico que ataque el bicho más común en esas infecciones. Para tener un diagnóstico de certeza tendríamos que hacer un cultivo de secreción, un cultivo de moco nasal, un cultivo de un raspado, un hisopado faríngeo, un hemocultivo, un urocultivo, que estos pues básicamente lo que hacen es tomar la secreción que estamos enviando a prueba, ponerla en una caja de Petri y en un ambiente amigable para la bacteria, y que se desarrolle. Ya después que se haya desarrollado en esa sustancia que se llama agar, por cierto, la vemos en el microscopio y la identificamos. Hay algunos cultivos que, aparte de ser el cultivo, se solicitan con antibiograma. El antibiograma no es otra cosa más que realizar otro estudio donde vemos a esas colonias de bacterias que las ataca, qué antibiótico las ataca. Entonces el cultivo con antibiograma ya nos dice, es una, por ejemplo, una pseudomona que es susceptible a cefalosporinas, por ejemplo, ¿sí? Entonces el antibiograma nos dice qué antibióticos le hacen daño a esa bacteria y a qué antibióticos es resistente, ¿sí? De ahí en más, si no tenemos el tiempo para hacer el cultivo, porque resulta que pues el cultivo se lleva días para llevarse a cabo y poder tener así un diagnóstico de certeza, entonces hacemos la profilaxis, la receta del antibiótico de forma empírica. Ahora, en cuanto a los betalactámicos, en todos los grupos independientemente, vamos a ver las indicaciones. Van a estar indicadas principalmente en infecciones producidas por Streptococcus pneumoniae. Sí, este tipo de microorganismo, por un tipo de estreptococo, que pues este estreptococo va a producirnos algunas enfermedades como las neumonías, ¿sí? Los empiemas, que son infecciones graves, meningitis, ¿sí? Hay algunos que, como les dije anteriormente, no se usan porque no penetran bien la barrera hematoencefálica, entonces no alcanzan buenas concentraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo, pero hay algunas preparaciones de estos betalactámicos que sí lo hacen. Luego tenemos la endocarditis, una infección en la cual se está generando una inflamación del pericardio. La artritis bacteriana o artritis reactiva, porque como mencioné con anterioridad, pues este tipo de antibióticos es capaz de alcanzar concentraciones bastante buenas en lo que son el líquido sinovial, en el interior de las articulaciones. Otro microorganismo en el cual podemos utilizarlo es en el Streptococcus pyogenes. En el Streptococcus pyogenes porque produce amigdalitis de tipo purulento, ¿sí? Cada una de estas patologías pues tienen que irlas revisando en patología, en su asignatura como tal,
No es la intención de esta clase que revisemos cada patología para que puedan identificar más o menos qué microorganismo es y en base a eso dar el medicamento. Solamente es mencionar en qué tipos de patologías se puede utilizar el medicamento. Como les dije, no tenemos que hacerlo de forma empírica, al menos en medicina. O sea, nosotros sospechar por síntomas o signos que te dan a entender que la infección que estamos tratando está provocada por algunos de estos microorganismos. Y si queremos pues la certeza, pues necesitaríamos mandar a hacer un cultivo. Ahora, en cuanto al Streptococcus pyogenes, también puede provocarnos un tipo de fiebre reumática. La mayoría de los streptococos, por tanto, tenemos que dar esa profilaxis antibiótica para evitar que se presente una fiebre reumática. En la endocarditis, de nuevo, también puede ser producida por el Streptococcus pyogenes, otitis y la sinusitis, siempre muy presente en pacientes con tipos diferentes de alergias, ¿sí? Otro estreptococo que también afecta a los betalactámicos es el Streptococcus viridans. Si se fijan, ya hemos visto puros cocos, son cocos gram positivos. Igual, el Streptococcus viridans es capaz de producirnos endocarditis, algunas infecciones genitales, abscesos pulmonares y cerebrales, entre otros. Los abscesos pues se consideran como colecciones quísticas de material purulento. Entonces, cada vez que encontramos un absceso, se considera una infección severa. Ahora, como personal de enfermería, hay algunas cosas que deben de saber en torno a la administración de estos antibióticos. Primero, ya les había mencionado que son antibióticos que, si son administrados de vía oral, pues se van a ver interferidas sus mecanismos de absorción. Entonces es recomendable administrarlo 1 hora antes o 2 horas después de las comidas para que tenga una buena absorción, alcance unos buenos niveles en plasma y no pierda eficacia. Obviamente tenemos que estar al pendiente, como enfermería llevan a cabo los primeros interrogatorios del paciente, entonces tienen que estar al pendiente de que el paciente tenga o no algún tipo de alergia, y si la tiene, pues notificarla al médico para que se cambie el antibiótico seleccionado. El médico también pues les va a indicar tomas de diferentes laboratorios, principalmente la química sanguínea y las pruebas de función hepática para verificar que esté habiendo una adecuada función. Como les he dicho, se utilizan algunas infecciones que se consideran graves, ¿sí?, que pueden provocarnos sepsis. Entonces, parte del buen monitoreo de los pacientes es estar verificando los laboratorios para asegurarnos de que tenga una buena función renal y hepática, para que lleve a cabo una buena metabolización y excreción del antibiótico que hayamos seleccionado. Esto ya correspondería más bien en el caso de un paciente con meningitis, en el cual hay que estar verificando su puntuación en la escala de coma de Glasgow, verificar datos de hipertensión endocraniana como vómito en proyectil, ¿sí?, ya que estos dos, o sea, en el caso de la meningitis, pues nos va a dar como lesión final una lesión cerebral que puede ser bastante incapacitante para nuestro paciente en el futuro. Les repito, excepto por la amoxicilina, que sí se absorbe bien a pesar de los alimentos, ninguna de las penicilinas que se administren vía oral se deben de administrar con las comidas, porque esto interfiere con su absorción. Esta es otra recomendación: cada vez que se administre algún medicamento, no solamente las penicilinas, por vía intravenosa, hay que verificar que la vena en la que lo están aplicando sea de buen calibre y esté permeable, ¿sí? O sea, que sí esté pasando el líquido del medicamento, la solución, pues que no haya ningún tipo de obstrucción, porque podemos provocar una flebitis química por irritación, ¿sí? Salvo por la indicación del ginecólogo, no se van a administrar en personas embarazadas, ¿sí? Las penicilinas G en particular no se aplican solamente por vía intramuscular, no van intravenosas. ¿Por qué? Porque pueden provocar flebitis química severa, son muy irritantes para los vasos sanguíneos, entonces solamente van intramusculares. Y técnicamente debemos de pasar el resto de las penicilinas al menos en 150 mililitros, al menos en 1 hora.
¿sí? Aunque pues se pueden pasar en menos cantidad y mucho más rápido, pero para poder estar verificando que el paciente no tenga ningún tipo de reacción alérgica hay que pasarlas lento y en infusión para verificar ese asunto de que no vaya a presentar una reacción de hipersensibilidad, una reacción alérgica que ponga en peligro la vida del paciente. Ahora, dentro del grupo de los betalactámicos también encontramos las cefalosporinas, ¿sí? Otro grupo de fármacos que pues les va a facilitar la existencia en el sentido de que se pueden nombrar de forma fonética. O sea, fonético quiere decir que suenan igual cuando las nombramos, como la cefalexina, la cefuroxima, la ceftriaxona, ¿sí? Todas empiezan con cef algo, el cefaclor, ¿sí? Entonces identificamos una cefalosporina porque empieza con cef algo, ¿sí? Bueno, las cefalosporinas pues vienen a ser más recientes que las penicilinas, son medicamentos relativamente más nuevos, descubiertos en los años 60. También, igual que la penicilina, poseen en su estructura química un anillo betalactámico por lo cual pertenecen a este tipo de medicamentos, a los betalactámicos, y son susceptibles a las bacterias que poseen beta-lactamasa. ¿Sí? Son de amplio espectro, ¿sí? Aunque en algunas situaciones, a pesar de que tienen ese amplio espectro, tienen mayor toxicidad que las penicilinas y tienen un mecanismo similar en cuanto a que afectan la pared celular y también actúan de la misma forma como bactericidas. En este cuadro pues observamos la clasificación de las cefalosporinas. Las cefalosporinas las vamos a separar en generaciones. Tenemos 4 generaciones de cefalosporinas y cada una, como les decía, pues van a estar separados por generaciones. Tenemos 4 generaciones de cefalosporinas. Cada una tiene diferente utilidad y cada una tiene diferente vía de administración o de absorción. Entonces, por ejemplo, la primera generación son útiles contra microorganismos gram positivos. Si tienen alguna duda en cuanto a lo que es gram positivo, gram negativo, enterobacterias, pseudomonas, todo eso, ya debieron de haberlo revisado en microbiología. Pero igual, si tienen alguna duda, pónganmelo en los comentarios y podemos tener una clase aparte para aclarar esta situación. Ejemplos de cefalexinas de primera generación tenemos la cefalotina, la cefazolina, que son de absorción parenteral. Entonces, a estas alturas debemos saber que lo parenteral puede ser intravenoso, intramuscular, todo lo que no vaya inmiscuido con el sistema digestivo. Tenemos también la cefalexina y el cefadroxilo que se absorben fácilmente por la vía oral. En la segunda generación estos son útiles contra gram positivos y enterobacterias. Quiere decir que son mucho más, tiene un espectro mucho más amplio de efecto, matan más bacterias. Tenemos al cefaclor, que se utiliza por vía oral. Los demás, como el cefamandol, la cefuroxima o la cefoxitina, son utilizadas por vía parenteral. De esta generación pertenece la ceftriaxona, otra muy conocida, muy común. Tenemos la tercera generación, que son más útiles ante gram negativos. Entonces aquí tenemos a la cefacloxima, cefixima y la cefoperazona. Voy a marcar en morado, en azul, perdón, los nombres de las más utilizadas, como la cefalotina de la primera generación y la cefalexina, no cefadroxilo. La cefalexina son las más utilizadas de la primera generación. De la segunda generación tenemos a la cefuroxima y el cefaclor, no aparece en la lista de la ceftriaxona. Tercera generación, la cefotaxima, principalmente, que es parenteral. Si se fijan, en su gran mayoría las cefalosporinas son utilizadas por vía parenteral, intravenosa o intramuscular. Cuarta generación, útiles contra pseudomonas. Muy particularmente hay que marcar esto porque la pseudomonas es una bacteria muy difícil de controlar, muy resistente a muchos antibióticos. Aquí tenemos el cefepime, que es parenteral de este tipo de esta generación de antibióticos. Célula bacteriana sea destruida por su propia presión oncótica. ¿Sí? En este caso hay una proteína fijadora
de cefalosporinas, ¿sí? Que evita una reacción que es la transfosfatidación, que a su vez va a evitar farmacocinética. Su absorción es baja por vía digestiva. Esa es la razón por la cual no tenemos muchas cefalosporinas que se puedan administrar por vía oral, ¿sí? Ejemplos de las que no son las que sí se absorben por vía oral: el cefadroxilo, la cefalexina, la cefadrina, el cefaclor y la cefixime. La cefixima, si se fijan, es una de cuarta generación, es de tercera generación, pero también puede ser parenteral y vía oral. Todas las cefalosporinas tienen una muy buena adherencia a las proteínas plasmáticas, por tanto se distribuyen ampliamente por todos los líquidos corporales. La única con la que tenemos problemas es la cefazolina, ¿sí? Y la ceftriaxona, que tiene una muy amplia distribución hacia el pulmón. Aquí está mal escrito, no es ceftriaxona, es ceftriaxona. Y esta pues va a ser muy útil en infecciones respiratorias por esa distribución que tiene hacia el pulmón. Y la cefazolina, pues más que nada en infecciones óseas como la osteomelitis, ¿sí? Resulta que a diferencia de las penicilinas, estas alcanzan buenos niveles o concentraciones terapéuticas, podríamos decir, en el líquido cefalorraquídeo, principalmente las de la tercera generación. Pero resulta que esta condición solamente se presenta cuando tenemos las meninges inflamadas. Entonces nos va a servir en casos de meningitis, porque resulta que esa meningitis facilita la absorción de las cefalosporinas para que éstas puedan penetrar en el líquido cefalorraquídeo. Efectos adversos, ya no reacciones medicamentosas, pueden provocar un rash como cualquier otro antibiótico y una reacción alérgica. Algunas pueden provocar fiebre, cansancio, ¿sí? Náuseas y vómito, migraña o cefalea migrañosa, y en casos de tratamientos prolongados se puede provocar insomnio, ¿sí? Las contraindicaciones, fíjense bien, si en algún momento en un examen les pregunto contraindicaciones de los medicamentos, de algún medicamento, todos tienen más o menos lo mismo. Primero, que la persona tenga alergia al medicamento en cuestión, sea una cefalosporina, sea un macrólido, sea una penicilina, sea amoxicilina, sea lo que sea. Primero, que sea alérgico. Esa es una contraindicación absoluta. Si es alérgico a algo, no se la damos. Pero resulta que tienen una podemos decir alergia cruzada con penicilinas o carbapenemas, que también son beta-lactámicos. Entonces, si una persona es alérgica a la penicilina, que les dije que es la más común de las alergias medicamentosas, probablemente también sea alérgica a las cefalosporinas. Entonces, hay que preguntar también hace cuánto tiempo fue alérgica, ¿sí? Y también si hubo reacción de anafilaxia o qué hubo, qué pasó, qué tipo de reacción alérgica tuvo el paciente. También vamos a contraindicarlas y no utilizarlas en pacientes con mucho deterioro renal, ¿sí? Su dosis la vamos a disminuir. Esto también es cierto para cualquier medicamento. Cualquier medicamento debemos ajustar la dosis en pacientes nefrópatas, o sea que tienen algún problema del riñón, porque la dosis de que hayamos administrado va a permanecer más tiempo en el plasma, más tiempo circulante, y puede darnos un efecto como si le hubiéramos dado una dosis mayor. Entonces va a ser tóxico. ¿Por qué? Porque no se está eliminando, ¿sí? Entonces hay que ajustar la dosis. También vamos a ajustar la dosis en pacientes hepatópatas, o sea, que tienen ya problemas hepáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos dos lugares, uno procesa el hígado y otro excreta. Entonces, si no están los dos funcionando o uno de los dos funcionando, se va a afectar la farmacodinámica del fármaco, ¿sí? Disminuyendo o su absorción y metabolismo o su excreción propiamente dicho. Ahora, otra reacción que provocan el uso indiscriminado de antibióticos es la diarrea, la diarrea pseudomembranosa, la colitis pseudomembranosa, cuyo síntoma principal pues es la diarrea, ¿sí? Esto va a ser que vamos a provocar que con la aplicación del antibiótico destruimos la flora bacteriana normal, que sirve a las veces de protector contra otros microorganismos oportunistas, que los mantienen a raya. Entonces, si usamos mucho el antibiótico, podemos provocar una proliferación de esta flora bacteriana nociva, y a su vez esto va a provocarnos otra complicación, que es la colitis pseudomembranosa.
Tenemos que estar muy presentes y que esta colitis no puede ser solamente por una irritación medicamentosa, sino por un microorganismo, y más cuando hemos utilizado cefalosporinas o algún antibiótico de muy amplio espectro que ha barrido completamente con la flora bacteriana. Eso permite que proliferen otras bacterias, a lo mejor resistentes, que nos van a dar otros problemas. Por lo pronto aquí terminamos la clase de hoy. Mañana continuamos viendo a los antibióticos.